¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a la cuarta videoconferencia de este 10º ciclo de videoconferencias interactivas 2011 del Instituto Nacional de Salud Pública. En esta ocasión, nuestro ciclo lleva como título Investigación en Salud Pública, un proceso de consolidación. En esta ocasión vamos a tener la videoconferencia El impacto de los fenómenos naturales en la población, causas y efectos. En esta ocasión, como ponente tenemos nuevamente a la doctora Adriana Ramírez Sánchez, que ya saben ustedes que por mucho que tratemos de hablar de los ponentes, siempre nos quedamos cortos al hablar de su trayectoria, una excelente amiga, aparte una gran investigadora y gran ponente también de este ciclo que afortunadamente en cada uno de ellos nos ha acompañado. Déjenme comentarles que, para los que no la conozcan, ella es médico veterinario por la UAM Xochimilco, tiene la maestría en Ciencias de la Computación en Inteligencia Artificial, tiene maestría en Salud Pública de la Universidad de Santiago de Compostela en España, un diplomado en Diseño y Estadísticas en Ciencia de la Salud por la Universidad Autónoma de Barcelona. Su doctorado en Salud Pública lo ha hecho en la USC, es investigador en Ciencias Médicas C, subdirectora de Gestión Académica en la Secretaría Académica de aquí de nuestro Instituto Nacional de Salud Pública en la Escuela de Salud Pública de México, coordinadora del curso para el manejo de asistencia sanitaria en casos de desastre, HELP, y el diplomado en Salud Pública y asistencia sanitaria en casos de desastre. La doctora tiene sus áreas de interés puestas principalmente en la salud pública y desastres naturales, la bioestadística aplicada a la salud, epidemiología del tabaquismo. Como ven, tiene un currículo muy amplio y en esta ocasión ella va a dar este tema, el impacto de los fenómenos naturales en la población, causas y efectos. Doctora, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Aquí, afortunadamente, contamos con la presencia de la doctora y no me queda más que dejarlos en manos de la doctora Adriana Ramírez Sánchez. Gracias, Bertita. Hasta luego. Muy buenos días. Nuevamente es un placer estar con ustedes, tal vez no los mismos, seguramente de otras instituciones que nos acompañan en estas videoconferencias. Bueno, el tema que vamos a tratar el día de hoy es el impacto de los fenómenos naturales en la población. ¿Cuáles son las causas y los efectos de estos eventos naturales? Iniciaremos haciéndonos una pregunta. Y la pregunta es, técnicamente, ¿qué es un desastre? Bueno, si fuéramos directamente a los diccionarios, cualquiera que sea encontraríamos que cuando hablamos de desastres estamos encontrando una simetría o similitud con una desgracia o caos, con una calamidad, con una devastación, catástrofe, hecatombe, adversidad, cataclismo o ruina. Cualquiera de estos, cuando sabemos de un desastre, de inmediato tenemos esta imagen, una imagen de la desgracia, de la ruina. También nos preguntaríamos, para seguir avanzando, ¿tendríamos que decir que es un desastre natural? Bueno, si queremos entender específicamente lo que es un desastre, estaríamos diciendo que el desastre es una consecuencia o impacto que es producido por un fenómeno natural o por un fenómeno producido por el hombre. De ahí que lo correcto sería referirnos a esto como un fenómeno natural más que como un desastre natural, ya que sabemos pues que esto es una consecuencia. También estaríamos preguntándonos siempre, porque en este sentido sabemos que hablamos de emergencias o desastres. Y específicamente cuando referimos a una emergencia, también referimos a que podemos atender esa situación con recursos propios, con recursos locales, con lo que disponemos. Y cuando hablamos específicamente de un desastre,
nos estamos refiriendo con toda claridad a que estamos requiriendo el apoyo de otras instancias, de otros países, porque no podemos dar respuesta con lo que tenemos. Estamos en salud pública y específicamente para salud pública los fenómenos naturales tienen una importancia porque afectan a la población. Si hablamos de los desastres y las causas, hablaremos entonces de aquellos que son referidos a fenómenos naturales. No por esto estamos diciendo que son los únicos. Cuando hablamos de fenómenos naturales, planteamos que son aquellos que son producidos de manera natural, como las erupciones volcánicas, las inundaciones, los huracanes, los deslizamientos de tierra, los sismos y las epidemias. Muy bien. Los desastres naturales tienen que ver con la vulnerabilidad, porque son agentes que perturban una situación natural, la perturban y estos pueden ser agentes geológicos. Estos agentes geológicos específicamente son los sismos o los terremotos, las erupciones volcánicas, maremotos, movimientos de tierra como son los aludes y los derrumbes, hundimientos y desplazamientos. El 85% de la energía sísmica mundial se libera en una franja que conocemos como cinturón de fuego, y esto implica lo que está en este mapa señalado. También se menciona que cuando hacemos una valoración y definimos la magnitud, encontramos que hay diferentes magnitudes, desde la mínima, que puede ir de -3, hasta la de 5.5, 6 inclusive, donde ya se empieza a percibir y además hay daños ligeros, podríamos decir, dependiendo del suelo. Ustedes pueden consultar diferentes sitios, sobre todo porque son investigadores, porque son estudiosos de la materia. Pueden investigar o consultar en diferentes páginas, como esta fuente de donde fue tomado este mapa y esta referencia de la escala. Igualmente, pueden hacer referencia a todo el mapeo que se hace y el registro de los diferentes sismos. Si recordamos, dentro de los eventos naturales, cuando hablamos de sismos, de 2008 para acá hemos tenido registros tremendos, terribles, de diferentes países. Nadie puede olvidar a China en el 2008, o Haití en el 2010. También tenemos de manera inmediata en el 2010 lo que ocurrió en Chile. En México igual 2010. Y de último el ocurrido en Japón, que ha sido tremendo. Esto, como pueden ver, no es solamente en América Latina, es a nivel mundial. Cada vez son más frecuentes y los podemos ir registrando y ver el alcance que tienen. ¿Cuántos problemas de tipo familiar? Porque cuando ocurre una desgracia de este tipo, por supuesto que se afecta a las familias. Afectamos a la sociedad, también la sociedad se ve terriblemente afectada, económicamente vulnerada, ¿sí? Y no solo hablamos de sismos, también hablamos de los volcanes. Bueno, nosotros tenemos uno con el que convivimos siempre, pero piensen, por ejemplo, en volcanes como el de Islandia, donde hubo esta masa de partículas que podemos ver aquí claramente y que de inmediato nos lleva a pensar
en cuál ha sido la afectación en términos de salud de esta población. Miren, cuando ocurre un desastre, un fenómeno natural de estas magnitudes, generalmente estamos alerta los primeros días. Sin embargo, es terriblemente doloroso porque después se nos olvida. Probablemente ya nadie se acordaba de Islandia, pero la situación de salud debe ser devastadora, sobre todo en las poblaciones cercanas. Si hablamos de los terremotos, igual, en Haití o en China, seguramente, aunque a nosotros se nos ha olvidado, seguramente siguen teniendo muchísimos problemas. Hay otros fenómenos perturbadores que son los hidrometeorológicos. En este caso estamos hablando de los huracanes y nosotros somos verdaderamente vulnerables ante esto. Inundaciones pluviales, tormentas de nieve, de granizo, polvo, tormentas eléctricas, las heladas y las sequías que frecuentemente tenemos en este país. Cuando hablamos también de otros fenómenos, además de los que referíamos como huracanes e inundaciones, y que no podemos evitar hablar de ellos, estamos hablando de aquellos que son producidos por el hombre. Estos fenómenos producidos por el hombre refieren específicamente o estrictamente a incendios forestales o a derrames de petróleo. ¿Quién no recuerda el último derrame de petróleo? ¿Quién no recuerda los incendios aquí en Estados Unidos, en Canadá? Pues esto es frecuente, esto es repetitivo cada año, explosiones, y algo que, aunque no lo padecemos en México, sí podemos pensar en aquellos pueblos, aquellas ciudades, aquellos países donde hay problemas de emergencias complejas y hay desplazados, que son las guerras. Las guerras también son desastres provocados por el hombre. Recordando la perturbación de tipo producida por el hombre, estamos hablando, por ejemplo, de estos fenómenos perturbadores químico-tecnológicos. Recordamos con toda claridad, porque así lo escuchamos en los noticieros, estoy segura que todo el mundo lo escuchó. Hablamos de incendios, explosiones, fugas de material peligroso. Tal vez recuerden lo que ocurrió con el petróleo de Estados Unidos, que se desvió, por supuesto, al Golfo de México. Bueno, si pensamos en esto, aunque ya pasó, aunque en la memoria tal vez no nos quede registrado, debemos pensar que tiene una repercusión a largo tiempo. Nosotros no podemos pensar en que ya se controló y no ocurrió nada. Simplemente en el momento de la ocurrencia también teníamos un huracán que iba avanzando, y esto hizo que se detuvieran los arreglos que estaban haciendo, las labores de limpieza, y por supuesto las corrientes y todo, mueve todas estas partículas contaminantes. Otro fenómeno de este tipo, como consecuencia, es el producido en la planta nuclear en Japón. Efectivamente ocurrió un sismo, al que llamamos fenómeno natural, pero también tenemos otro fenómeno que es producido por el hombre, y que es esta relación entre la ocurrencia de un sismo y tener una planta nuclear que está produciendo riesgos para la salud de la población. Y bueno, hablábamos entonces de las guerras. Estos agentes perturbadores se denominan socioorganizativos, porque finalmente tienen la participación de la población, pero que les afecta estos conflictos bélicos, el terrorismo,
las concentraciones humanas y la hambruna es generada justo por este desplazamiento de población cuando hay guerras. Otros agentes perturbadores son los sanitario-ecológicos. Cuando hablamos de sanitario ecológico, estamos hablando específicamente de epidemias, que en términos de salud es algo que nos compete directamente. Recuerdan, y esto desafortunadamente es algo que tenemos presente y que debemos tener presente, en el año 2009 ocurrió la epidemia que, afectó primeramente a México y fue una afectación a nivel mundial, 2009, 2010, 2011, porque, recién tuvimos un intento nuevamente de influenza, ¿no? En este caso, fíjense bien, el último reporte, que pueden ustedes consultarlo diariamente, pero este es un corte que hice por ahí el 5 de enero de 2010. De la ocurrencia original de 2009 hasta ese momento habían ocurrido 6.880 defunciones. En términos de salud, nos afecta muchísimo. En términos de sociedad, pero por supuesto, pero también no hay que olvidar que esto afecta a las familias. Una sola persona que presenta el problema y fallece, afecta a la familia en su conjunto. Entonces, si se dan cuenta, los fenómenos que impactan a la población, los fenómenos ya sean naturales o antrópicos, que serían estos producidos por el hombre, por supuesto que afectan a toda la sociedad, a toda la población, pero también a la familia. Cuando ustedes saben, escuchan, oyen el noticiero, que ha ocurrido cualquiera de estos eventos, un terremoto, un huracán, un deslizamiento de tierra o una erupción volcánica, cuando ustedes escuchan esto, como gente de a pie, como los que escuchamos el noticiero de manera cotidiana, ¿en qué piensan? ¿Qué es lo primero que se les viene a la cabeza cuando escuchan que ha ocurrido un sismo de 8.5, de 9 grados? ¿Qué escuchan? ¿Qué sienten? ¿Qué piensan? Pero la siguiente pregunta sería, así como lo piensan como personas de a pie, como todos los que vemos el noticiero diariamente, como estudiosos, como personas interesadas en la salud de la población, ¿qué piensan? ¿Qué esperan como un efecto a esta población? Yo creo que de manera inmediata y de manera natural, todos los que somos de a pie o que nos interesa estudiar estos fenómenos, lo primero que pensamos es, ¿cuántos heridos hay? ¿Cuántos quedaron atrapados? ¿Murieron? ¿Cuántos? ¿Desaparecidos? ¿Cuántos? ¿Sin familia? ¿Sin casa? O también podemos pensar, ¿cuántos se quedarían sin agua o sin energía eléctrica o sin gas, sin teléfono? Que pareciera algo, se quedaron sin agua, pero que en realidad en términos de estudio y en términos de población sí debiera preocuparnos. Pensar estrictamente en cómo debemos actuar en una población que no tiene energía eléctrica, que no tiene agua, cuando el agua es vital, que quedaron atrapados, como pueden quedar atrapados en los cimientos de sus casas, o pueden quedar atrapados en los de un edificio, porque finalmente, aunque sea un piso, se convierte en un cimiento que hay que levantar para poder rescatarlos. Finalmente, todo esto afecta a la población. Ahora, si lo pensamos como estudio, también deberíamos pensar en
¿Cuántos hospitales fueron afectados? O escuelas, o fábricas que son las fuentes de trabajo, las iglesias que terminan convirtiéndose en sitios para refugiar a las personas. ¿Bancos? Pareciera que es una pregunta, ¿a quién le interesan los bancos? Y si ustedes recuerdan lo que ocurrió en Haití, había filas interminables porque las estructuras bancarias colapsaron también. Y entonces esto afectaba a las personas, a la población, porque no tenían el recurso para comprar agua o para comprar alimentos. Si se dan cuenta, un sismo pareciera que no solo afecta esto, sino afecta, desestructura a la población en general, a las familias. Y si nos vamos más allá, tendríamos que preguntarnos qué pasó con la contaminación, cómo se está contaminando la población, cómo se va a afectar por esta contaminación a la población en general. Fíjense bien, solo algunas cifras que fueron tomadas de un informe de la ONU el 24 de abril de 2010, sin contar lo que ha ocurrido últimamente en Japón. Durante los últimos 20 años, los desastres han cegado aproximadamente 3 millones de vidas. Las adversidades han afectado 800 a 800 millones de personas. Han causado daños por 50 billones de dólares. Son cifras inimaginables. Solo para 2008, los fenómenos naturales causaron 235,000 muertes, 181 millones de dólares en pérdidas materiales. Nunca hacemos estas cuentas, pero cuando las hacemos, nos damos cuenta del impacto, de la magnitud. Quiere decir que también se está impactando la economía de los países. Su salud, sí, ya la revisamos, ya estamos viendo ahí cómo impacta. Y la parte económica que después repercute nuevamente en la población. A nivel mundial, y ustedes seguramente no me dejarían mentir, que a nivel mundial ocurre un desastre grave casi diariamente. Hagan un recuento, revisen por ahí, se van a dar cuenta que inclusive algunos reportes, como son en otro país, no nos enteramos. O no fueron notificados en los noticieros, o es más importante otro evento, ¿sí? Pero así ocurre. En 2008, en el ciclón ocurrido en Myanmar, dejó un saldo de 138,000 muertes. Se dice rápido el número. Sin embargo, esto nuevamente impacta la vida de estos habitantes y nuestra. Nosotros estamos imbuidos en estos fenómenos. Semanalmente se presenta un desastre causado por fenómenos naturales que requieren la ayuda externa, ya sea nacional o internacional, pero también ocurren fenómenos causados por el hombre. Estos fenómenos mixtos. ¿Recuerdan lo que está ocurriendo ahora mismo en una mina? Una mina ahí perdida en un poblado. Consúltenlo y se van a dar cuenta que esto ocurre diariamente. En 2011, o sea, nuestro año, se prevé que vamos a tener alrededor de 17 tormentas, de las cuales 9 van a tornar a huracanes y 15 a huracanes mayores. Tendríamos que estar ya preparándonos para esto y sí, efectivamente, nos estamos ya preparando. Bueno, en términos de vulnerabilidad, en términos más bien de fenómenos, de su presencia, ya sean fenómenos naturales o antrópicos, tendríamos que pensar en la amenaza, en el riesgo, en qué tan vulnerables somos, en qué tanto nos va a impactar y cuál va a ser la gestión a la que debemos proceder. Miren, un fenómeno o un evento adverso
es un fenómeno que viene a producir cambios. Estos cambios son cambios desfavorables y están referidos específicamente a las personas, a la economía, a la sociedad y al medio ambiente. Un fenómeno impacta entonces a la población en general, a las personas, a la economía, y puede producir estos fenómenos denominados cambios desfavorables. Estos cambios desfavorables nos pueden llevar o a una emergencia o nos puede llevar a un desastre. O tenemos que resolverlo con nuestros recursos o tenemos que acudir a la ayuda internacional. En términos de daño, estamos hablando de que para que se produzca este daño, debe haber una interacción entre lo que es propiamente la amenaza y qué tan vulnerables somos ante esa amenaza. Y entonces esta interacción, este espacio entre el tipo de amenaza que estamos teniendo y qué tan vulnerables somos, nos va a llevar a la producción de un daño. La amenaza, en términos generales, es justamente este factor de riesgo, ¿sí? Y va a depender del tipo de fenómeno que está ocurriendo. Puede manifestarse en un momento dado, en un lugar específico, con una magnitud determinada, y tal como lo habíamos comentado anteriormente con respecto a los fenómenos, esta amenaza se puede clasificar como de origen natural, derivada por la actividad humana, o esta parte que se mezcla, las amenazas mixtas. Si hablamos de amenazas de origen natural, estamos diciendo que son aquellas que ocasionan daños de gran magnitud, de gran intensidad, y que generalmente no tenemos posibilidad de controlar. Estamos hablando de los terremotos, de los maremotos, tornados, deslizamientos de tierra, erupciones volcánicas, huracanes. Nada de eso podemos controlarlo. Es una amenaza y es la que produce mayor magnitud de daños y los que tienen mayor intensidad. Si hablamos de las amenazas derivadas de la actividad humana, como puede ser aquellas que están relacionadas con el desarrollo, la urbanización, el manejo del medio ambiente y de los recursos, en esta categoría estamos incluyendo también las guerras, los accidentes aéreos o acuáticos, derrames de sustancias químicas, el colapso de obras civiles, la contaminación ambiental, los incendios, las explosiones, etc. Nosotros como humanos, nuestra participación es terrible, terrible porque una vez que se mezcla una amenaza natural con esta, que es una amenaza producida por el hombre, bueno, tenemos algunos eventos mixtos devastadores. Cuando hablamos de amenazas mixtas, derivadas pues entonces de la actividad humana y de la actividad natural, estamos hablando de aquellas que se provocan por el abuso y el descuido de la acción humana y que además están relacionados con el ambiente. Podemos pensar de manera inmediata deslizamientos de tierra. Bueno, pero podrían pensar que el deslizamiento de tierra es una amenaza natural. Sí, efectivamente. Sin embargo, cuando se construye una vivienda en un sitio donde de manera natural se puede producir un deslizamiento, entonces ahí se produce una amenaza mixta. Y entonces estamos afectando por haber construido sin haber tenido el cuidado de ver qué es lo que ocurría en esta tierra, estamos produciendo un desastre. Si hablamos, también podemos hablar de sequías, la tala
La quema también produce, que es algo producido por el hombre, también produce devastación, porque esta sequía afecta la producción que tenemos de alimentos. Y seguramente, aunque debe preocuparnos a nosotros, seguramente en Japón están muy preocupados por la amenaza nuclear, que aunque ya no salen los noticieros, tampoco sale que ya se solucionó al 100%. Entonces, esta amenaza nuclear está afectando a la población estrictamente, directamente en Japón, pero a nosotros nos debe preocupar también. Muy bien, hablamos de la vulnerabilidad y decíamos que se refiere a esa predisposición, o sea, qué tan vulnerables somos, qué tanta predisposición tenemos, qué tan susceptibles de que nos afecte cualquiera de estos sistemas o de cualquiera de estos fenómenos. Entonces, hay un factor interno del riesgo. La vulnerabilidad entonces puede entenderse en función de cada tipo de amenaza. ¿Qué tan grave es la amenaza? ¿Qué tan vulnerable soy para que sepa yo qué tanto riesgo estoy corriendo? ¿Qué tanto riesgo interno tengo? Por ejemplo, si pensamos en vulnerabilidad en función de la amenaza, podríamos decir, a ver, tenemos una amenaza que es un terremoto y además tenemos otra amenaza que es deslizamiento de tierra. ¿Qué es lo vulnerable? Pensaríamos aquí. ¿Qué es de lo que nos debemos preocupar de su vulnerabilidad? Tendríamos que pensar en vivienda en automático. Si hablamos de vivienda con un diseño inadecuado o hablamos de vivienda mal ubicada, pensaríamos que la vulnerabilidad los va a llevar a un derrumbe, dependiendo del nivel de vulnerabilidad que tenga. Y entonces el daño lo va a producir justamente este derrumbe. Miren esto. Este es un ejemplo muy sencillito de vulnerabilidad. Ustedes tienen su casa. Vamos a hacerlo en pequeñito. Ustedes tienen su casa. Y se han dado cuenta que empieza a tener filtraciones cuando llueve. Y lo primero que piensan, porque es una casa con tejado, lo primero que piensan es quitar ese tejado para cambiarlo y que no tengan más problemas de filtración de agua cuando llueve. Muy bien, pues entonces lo primero que hacen es justo quitar el tejado. Su casa queda vulnerable. Y ocurre que se presenta el riesgo. Y entonces inicia una gran tormenta. Como su techo no existe y ha quedado vulnerable su casa, se puede producir un daño en sus bienes. Ahora, ¿qué pasa si antes de quitarle el techo hacen un análisis y se fijan, sencillito, un análisis que les permita ver si va a llover, si se amenaza con que, si estamos en periodo de lluvias o no? Y entonces, una vez que se aseguran que no va a llover, le quitan el techo, por lo tanto, la vulnerabilidad, va a haber algo de vulnerabilidad, por supuesto, a otros eventos. Pero el daño por lluvia, por tormenta, va a ser cero. Vamos a hacer posibles combinaciones y resultantes de lo que es justamente el riesgo y la vulnerabilidad. Si, por ejemplo, ustedes tienen como riesgo el aguacero y como vulnerabilidad una casa sin techo, seguramente que el daño o el desastre, si lo quieren ver, también puede ser un desastre en casa, el daño o el desastre va a tener una intensidad X dependiente. Si, por ejemplo, ustedes tienen riesgo
de aguacero y vulnerabilidad cero porque no le han quitado el techo a su casa, por supuesto el daño nuevamente va a ser cero porque no han dejado vulnerable su casa. Si el riesgo es cero, o sea, hay un cielo limpio y su vulnerabilidad es una casa sin techo porque le van a cambiar el techo, bueno, el daño o el desastre será cero conforme al riesgo que sería una tormenta. Aquí hay un ejercicio donde tenemos los eventos que son el riesgo y la vulnerabilidad y el riesgo que puede originar. Si ustedes, por ejemplo, tuvieran una vulnerabilidad cero, independientemente del riesgo, independientemente del evento, su riesgo va a ser cero. Así, en la medida que aumenta el riesgo y aumente la vulnerabilidad, su riesgo se va a incrementar. Cuando por primera vez nos ocurrió el problema de la influenza, todos éramos vulnerables. Si, por ejemplo, nosotros viajábamos en una pecera y de pronto el vecino nos estornudaba sin más, sin ninguna precaución, como éramos totalmente vulnerables, seguramente, si esta persona tenía un problema de influenza, seguramente íbamos a caer derechitos a cama. Sin embargo, lo que ocurrió es que nos empezaron a informar, nos empezaron a avisar, nos empezaron a preparar para disminuir esa vulnerabilidad. Y entonces nos dijeron, miren, para bajar el nivel de vulnerabilidad, usen cubreboca, lávense las manos cuando regresen a casa y por favor, no se saluden ni de besito ni de mano. ¿Qué hicimos con esto? Bueno, como estábamos protegidos, esa vulnerabilidad se disminuyó y nos fuimos a la pecera, nos encontramos al vecino y nos estornudó. Pero nuestro nivel de vulnerabilidad se había disminuido. Por lo tanto, podemos concluir que a mayores medidas de prevención vamos a disminuir la vulnerabilidad. Muy bien. ¿Cuál es el riesgo de que se produzca un desastre? Desde la casa hasta el país, hasta a nivel X. El nivel de riesgo tiene, ya habíamos dicho, como consecuencia un impacto como emergencia o desastre. Y los desastres, finalmente, son la materialización de los riesgos, que están unidos, por supuesto, a la vulnerabilidad y al evento o fenómeno. La vulnerabilidad puede incrementarse por una falta de desarrollo o porque hay debilidades ambientales, X. Por lo tanto, es importante que hagamos una gestión del riesgo. ¿Qué significa esto de hacer gestión del riesgo? Bueno, primeramente, cuando hablamos de gestión, estamos hablando de un proceso eficiente, un proceso donde contemplamos la planificación, la organización, la dirección, el control, y todo esto está, por supuesto, dirigido a hacer esa reducción del riesgo, a manejar el desastre que ya ocurrió y a recuperarnos. Y cuando hablamos de recuperarnos es tener elementos suficientes para el siguiente evento, para que cada vez este proceso, este estado de vulnerabilidad se vaya disminuyendo. Nosotros tenemos que
manejar el desastre, tener una muy buena organización, planificar, saber qué vamos a hacer, saber cómo vamos a controlar la situación, quién lo va a dirigir, para poder ir a una recuperación y a una reducción del riesgo para el siguiente evento. Si hablamos de reducir el riesgo, significa que debemos enfocar nuestros esfuerzos para evitar o disminuir la presencia del desastre, no la presencia del terremoto, ese ocurrirá. Sin embargo, sí debemos disminuir la presencia del desastre, y esto lo hacemos con actividades dirigidas a eliminar justamente ese riesgo, quitarlo de ahí. La reducción de los riesgos tiene que estar enfocada específicamente a la prevención, primeramente a la prevención y a la mitigación. Si nosotros estamos prevenidos, significa que debemos contar con acciones que están dirigidas a neutralizar justamente este evento. Estas acciones, por ejemplo, podemos pensar en que esta prevención está puesta ahí para limitar la amenaza. No podemos deshacernos de la amenaza, como podría ser un terremoto o un huracán, pero sí podemos prevenir, tenemos programas para prevenir. Cuando tuvimos el problema de la influenza, una vez que supimos que estaba ocurriendo y que planteamos toda la práctica preventiva, nos permitió tener resultados que mejoraban la situación de la población. Esta experiencia nos permitió tener elementos para el siguiente evento, estar preparados para el siguiente evento. Esto significa que ya podíamos tomar decisiones respecto a, porque sabíamos exactamente lo que había ocurrido, lo habíamos estudiado y sabíamos cómo evitar un siguiente caso. Fíjense, si ustedes, vámonos a su casa. Si ustedes en casa pensaran en que puede ocurrir un sismo estando ahí, tendríamos que pensar en aquellos objetos que pueden caer, o los que están colgantes, o los que obstruyen el paso. Seguramente por ahí en una escalera hay una bicicleta o una maceta, muy bonita, pero que si no la observan, que está en el paso, puede convertirse en un objeto que los lleve a lesionarse. Tampoco sabemos dónde están ubicadas nuestras llaves, nuestros documentos. Todo esto es parte de la prevención. También desconocemos dónde dejamos o dónde podemos cerrar el gas o el agua en un momento dado. Si ocurriera un temblor, dada las características de un temblor, podríamos pensar que el riesgo es que aquello que está por caerse nos produzca alguna herida en su caída o nos dé un golpe. O si no cerramos las llaves del gas de manera inmediata, puede producirse un incendio. O si en el momento de salir y encontrarnos que en la escalera hay una bicicleta que obstruye el paso, podemos caer en pánico, además de lesionarnos. Entonces, este ejemplito chiquitito tal vez nos permite ver si lo magnificamos, si no hacemos prevención en casa. Imaginen lo que puede ocurrir si no hacemos prevención en términos generales en el sitio donde trabajamos, en el país, en el poblado, en la ciudad donde estemos.
Debemos tener programas de prevención. Cuando hablamos de mitigación, que en realidad nos estamos refiriendo a todas esas acciones que nos permite reducir los efectos generados por la presencia de un evento, estamos hablando de implementar acciones que disminuyan la magnitud del evento, en consecuencia la magnitud del daño. ¿A qué nos referimos? Si hablamos de investigación, tendríamos que pensar en hacer investigación o de instrumentar todo lo que tenga que ver con los fenómenos naturales y antrópicos. Tendríamos que tener identificadas las zonas de riesgo, los elementos de peligro. Tendríamos que conocer y aplicar las normas para el manejo de recursos naturales, los códigos de construcción. Tendríamos que reforzar estructuras y proteger los bienes. Bueno, en tanto identificación de zonas de riesgo, hay mapas de riesgo que ya están elaborados. Hablamos de normas, hay normas que existen ya para construcción, códigos de construcción. Hablamos también de que ya hay edificios, estructuras y también hay protección de bienes. Pero hay poco de investigación, muy poco de investigación en lo que refiere no al fenómeno en sí. Hay mucha información, mucho trabajo de investigación relacionado con los fenómenos propiamente, de ingeniería relacionados propiamente con la construcción, pero no tenemos todavía investigación referida a la población. ¿Qué tan preparada está la población? ¿Qué tanto le impactó? ¿Y qué vamos a poder hacer con estos resultados para hacer programas preventivos en la población? Para que las personas protejan su salud, protejan su casa, protejan sus bienes. Tenemos que hacer investigación. Si hablamos del manejo del desastre, tenemos que pensar de manera inmediata es cómo lo vamos a enfrentar, cómo lo vamos a manejar, ¿sí? Esto incluye la ejecución oportuna, la atención de los afectados, la reducción de las pérdidas a través de el manejo de 3 componentes. Específicamente hablamos de preparación, hablamos de tener un programa de alerta y un programa de respuesta. Esto, en términos generales, ya lo tenemos. Ya tenemos programas de preparación, de alerta y de respuesta. Fíjense bien, si hablamos de preparación, serían las medidas y acciones que nos permiten tener planes de búsqueda y rescate. Lo tenemos. Control de epidemias. Lo tenemos. Socorro y asistencia de víctimas. Inclusive de los grupos que hay con toda la experiencia, como el caso de los topos, ayudan a nivel internacional. Tenemos en desarrollo planes de contingencia y procedimientos. Nuestros programas de alerta están funcionando. Cuando nos referimos a la declaración formal de la cercanía de un fenómeno, cuando se acerca un huracán, ya nos están alertando como población. Por eso es muy fácil que consultemos en cualquiera de las páginas de la UNAM o de Protección Civil, donde nos están informando constantemente de estas alertas, ¿sí? ¿Qué alertas pueden ser como esta de Semarnat, donde están informando de la presencia de un evento adverso que puede repercutir en la población y donde se alerta a la población? Cuando tuvimos el problema de la influenza, de manera inmediata se empezó a divulgar
qué era lo que estaba ocurriendo, ¿sí? Y además se determinaron las acciones, qué debíamos hacer como población y qué debíamos hacer como instituciones. Se dieron alertas que fueron avanzando, en este caso, hasta que se hizo una alerta a nivel mundial. Lo que refiere a la respuesta, que es otro de los elementos, aquellas acciones que debemos llevar a cabo antes de un impacto. Lo primero que tenemos que pensar es que como respuesta, después de que ha ocurrido el impacto, lo más importante es salvar las vidas. Búsqueda, rescate, atención de las personas afectadas. Eso es primordial, salvar la vida. También hacemos una reducción, o intentamos hacer una reducción de ese sufrimiento humano relacionado con dar asistencia médica, alojamiento temporal, suministro de ropa y alimentos. También esto es vital. Y posteriormente ya nos estamos empezando a preocupar de las pérdidas en la propiedad. Tenemos que hacer una evaluación de daños. Pero nuestro primer paso es con relación a salvar esas vidas. La recuperación, esto es algo, si bien es cierto, es un programa que nos indica debemos restablecer la situación de la población para llevarlo a las condiciones de vida normal. Esta es la parte más complicada. Primero porque para restablecer los servicios básicos lo hacemos de manera inmediata, esto es a corto plazo. Estamos hablando de que si es a corto plazo, estamos dando los servicios básicos como proporcionar corriente eléctrica, agua, suministro de diferentes tipos. Y hay otro momento que es el que tendría que llevar a la población a la vida normal. Esto es, les repito, lo más complicado y es a largo plazo, porque queremos que esa recuperación sea permanente. Porque el hecho de llevar a la población a un resguardo temporal, tal como su nombre lo dice, no va a permitir que lleguen a la vida normal. Esto es a largo plazo. Los componentes para esta recuperación están relacionados con la rehabilitación y la reconstrucción. La rehabilitación finalmente es la respuesta para restablecer los servicios. Y la reconstrucción finalmente es el proceso a través del cual nos vamos a plantear todo esto que es a largo plazo. Tenemos que reparar o recuperar la infraestructura, el sistema de producción y considerar de manera positiva que esta podría ser una oportunidad para mejorar el patrón de vida de los pobladores. Complicado. Desastre, hay un problema de afectación, de vulneración económica. Por lo tanto, llevar a una mejora a los pobladores de su vivienda, por ejemplo, es un problema muy serio. Superar el nivel de vida previo al desastre, mucho más complicado todavía. O incorporar las medidas preventivas y de mitigación, sí, porque esto que nos ocurrió nos permite evaluar para poder tomar medidas preventivas mejores. Sin embargo, lo anterior es
un problema muy serio, repito. Tenemos el caso de Haití. Ya han ocurrido muchos meses y la situación en el país sigue muy complicada. Y si fuéramos todavía más lejos, podríamos pensar que las personas que tuvieron problemas durante nuestro terremoto, aquel famosísimo, aún hay algunos pobladores que se encuentran en situaciones verdaderamente lamentables y en espera. O sea, no es tan fácil llevar a la población a la normalidad de su vida. Ese es un reto para todos nosotros. Muy bien. La participación del sector salud, ya decíamos al inicio que el título de esta videoconferencia era el impacto de los fenómenos naturales, las causas y los efectos. Las causas ya las estuvimos viendo, los efectos estuvimos viendo algunos, en realidad es corto el tiempo como para que pudiéramos ver toda la repercusión, pero vamos a enfocarnos al sector salud. Y tendríamos que preguntar cuáles son las razones para que los desastres puedan representar un problema en la salud pública. Hablando de fenómenos naturales, ¿cómo se presentan? Cuando ocurre un terremoto, cuando hay un tornado, cuando hay una erupción volcánica, esto ocurre de manera súbita. Esto significa, en términos de salud, que ocurrirá un número inesperado de muertes, de lesionados o de enfermedades que empiezan a surgir y que van a exceder la capacidad de nuestros servicios de salud. Por lo tanto, requeriríamos ayuda externa. Como es de forma súbita, también puede destruir la infraestructura de salud y alterar la prestación de los servicios. Si pensáramos en el medio ambiente, también puede afectar al medio ambiente y aumentar el riesgo potencial de enfermedades transmisibles, aumento de la morbilidad, de la mortalidad, disminuir la calidad de vida de la población. Puede haber una afectación en el comportamiento psicológico de las comunidades que se ven afectadas. Puede causar escasez de alimentos y agua. Puede causar grandes movimientos de la población. ¿Sí se fijan? Se impacta definitivamente cualquiera de estas situaciones, impacta la salud pública. Si hablamos de los eventos adversos y cómo afectan a la salud, y pensamos en un huracán, por decir cualquiera de ellos, podríamos pensar en que pudiera ocurrir cólera, diarrea, alteraciones psicológicas, proliferación de vectores, etc. Pero si contamos con un programa preventivo, un programa de educación para la salud, podríamos pensar que estamos protegiendo a la población. Esto significa que la educación para la salud y los programas de prevención pueden evitar o mitigar los efectos nocivos a la salud, sea cual fuera el evento. ¿Por qué? Porque la población está prevenida, preparada y educada para esto. También podemos pensar que puede haber un incremento de las enfermedades transmisibles.
pueden ser nuevas o reemergentes. Imagínense en un campo de refugiados. Campo de refugiados puede haber una proliferación de enfermedades transmisibles como puede ser la tuberculosis, VIH, cólera, hepatitis, etc. Si hablamos de aquellas enfermedades transmitidas por vector, podríamos pensar en malaria, virus del Nilo, etc. ¿Okay? Para que evitáramos estos daños a la salud, tendríamos específicamente que contar con muy buena alimentación, programas de respuesta inmediata, utilización óptima de los recursos y una vivienda adecuada. Además, tendríamos un programa de atención primaria con programas de prevención y buenas condiciones sanitarias. Esto bloquearía, colapsaría, eclipsaría, como quisieran decirlo, los daños que se pudieran producir, y entonces tenemos la población protegida y su salud. El doctor Eric Nogi de OPS, en su libro, menciona que las emergencias complejas o las guerras tienen en su mayoría en los campos de refugiados repercusiones epidémicas. Podemos ver que hay reportes de malaria o de sarampión o cólera o hepatitis, VIH, disenterías, encefalitis, meningitis, porque estamos hablando de población hacinada. Un área que se ha ido incrementando en términos de atención es la salud mental individual o colectiva. En una situación adversa, en un desastre, se puede afectar la salud mental de un individuo, que es nuestro pariente, o puede ser la salud mental colectiva. En cualquiera de los dos casos, es algo que nos debe preocupar, a la cual ya se ha estado dando atención. Porque este factor de enfermedad afecta, en términos generales, si hablamos del individuo, a la familia, y si hablamos de la colectividad, la salud pública. Si bien es cierto, debemos estar preocupados de dar atención para resolver los daños físicos, pero también debemos estar preocupados por la atención de los daños mentales. Y seguimos hablando de qué pasa con la salud, cuáles son las responsabilidades del sector salud para gestionar un desastre. De acuerdo a lo que señalan los estudiosos en la OPS, tenemos que los elementos en los que nosotros podríamos tener responsabilidad es en la promoción de la salud, en el establecimiento de normas, en la capacitación, coordinación con otras instituciones cuya responsabilidad también existe y están preocupados por la salud de la población ante estos fenómenos adversos y las responsabilidades que tenemos todos para dar atención en caso de desastre. Si hablamos de la secuencia de la gestión en casos de desastres, pensaríamos en dos fases. Una fase que se denomina fase de reducción del riesgo, que incluye los preparativos y la mitigación.
Y tenemos otra fase, que es la fase de recuperación, donde están incluidos el socorro, la rehabilitación y la reconstrucción. Esta es, pues, la fase de recuperación. Cuando ocurre un impacto, la secuencia inmediata es, después del impacto, tenemos que socorrer, rehabilitar, reconstruir. Y de ahí pasamos a la siguiente fase, que es mitigar y prepararnos para el siguiente evento, ya que esto es cíclico. Y cada vez prepararnos nos va a permitir que tengamos que atender a menos población, que haya menos que rehabilitar y menos que reconstruir. Si seguimos hablando de las responsabilidades y empezamos por promoción, refiere a la gestión del desastre con otros sectores para que podamos lograr los beneficios sociales y de salud. Si hablamos de reducir la magnitud de los desastres mediante actividades y programas en el sector salud, tenemos que pensar en programas que se están preparando y planeando para hacer esta reducción. Pero hay algo que es muy importante, que es la educación para la población. Porque si la población está educada, vamos a incentivar este espíritu de colaboración que ya tenemos ante una situación así. Vamos a reducir los riesgos y a reducir los daños. Por eso es tan importante la educación a la población. Si pensamos en las dos fases, la fase de reducción de riesgo y la fase de recuperación, tendríamos que pensar que para los preparativos y la mitigación es muy importante la promoción y para la de recuperación igual. Si nos damos cuenta de esto, vemos que el tener una buena promoción de la salud nos va a permitir estar preparados y recuperar. En términos de normas, si bien es cierto que debemos pensar en establecer normas, lo más importante, además de establecer las normas, es cumplirlas. Es muy importante. Las normas están referenciadas a la construcción, mantenimiento y establecimientos de salud. Tener una lista de medicamentos, tener un protocolo de telecomunicaciones, y hay otra vez algo que es fundamental, y es aquello que refiere a las normas para que hagamos planificación de simulacros y otras actividades de preparación. Ahora ya es algo que escuchamos a diario, que se está realizando un simulacro. Esto nos permite educarnos, reaccionar de manera mucho más cuidadosa, no arriesgarnos para evitar que ocurran accidentes. Si pensamos en estas normas para la simulación, estaríamos pensando que todas estas normas para la simulación, que deben ser atendidas para la construcción, tener las listas de medicamentos y otros, todo esto debe también ser aplicado a las dos fases, a la fase de reconstrucción, a la fase de recuperación y a la fase de reducción de riesgos, en realidad, que estaría la de preparativos y mitigación y socorro, rehabilitación y reconstrucción. En ambas fases tendríamos que pensar en que las normas deben ser atendidas, cumplidas, no solo redactadas. Si hablamos de capacitación,
estamos hablando de adiestramiento para saber que hay un programa de prevención y un programa de respuesta. Que además tenemos programas de capacitación dirigidos al sector público y al sector privado. Y nuevamente tenemos algo que es muy de nuestra injerencia, que son estos programas de estudio de las ciencias de la salud a estos niveles, pre y posgrado. Es importante que tengamos programas educativos que nos permitan realmente llegar a realizar intervenciones, trabajo comunitario, con bases en resultados de trabajos de investigación. Y nuevamente, la fase de reducción de riesgos y la fase de recuperación debiera estar relacionada con esta capacitación profesional, que tengamos expertos en el área. Y finalmente hablamos de la relación que debemos establecer con otras instituciones. En cualquiera de las fases debemos estar perfectamente relacionados con otras instituciones. Hay muchas, aquí solo puse algunas, pero todos debemos estar preparados, comunicados para atender cualquier situación de desastre o emergencia producida por un fenómeno natural o un fenómeno antrópico. Debemos pensar que, si bien es cierto que las reacciones de la comunidad ante un evento adverso es una relación y una reacción social positiva, todos queremos participar, todos tenemos el espíritu de colaboración durante estos eventos. Y es muy importante. Es importante que ayudemos en la recuperación de estas situaciones. Sin embargo, debemos estar preocupados porque debemos contar con programas de planificación y de organización para canalizar primero la participación social, que verdaderamente esta participación no se convierta en un riesgo para los que quieren ayudar. Y además, es muy importante que contemos con profesionales líderes en el manejo de los desastres, que sepan realmente gestionar todas las actividades que están relacionadas con la ayuda a la sociedad civil. Si nosotros tenemos estos dos programas, aquellos que permiten la participación social civil, pero de manera organizada, sin que se pongan en riesgo, y contamos con profesionales líderes que sepan realmente cómo atender estas situaciones, entonces lo que vamos a tener es una atención oportuna, evitando con esto desorden y caos. ¿Qué podríamos hacer desde lo que nosotros sabemos hacer? ¿Cómo podríamos actuar en un desastre o en la capacitación en realidad para que seamos líderes y podamos atenderlo desde nuestra formación? Si soy médico, arquitecto, ingeniero, maestro, no importa la profesión, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo nos podemos preparar profesionalmente para esto? Si estamos hablando de que tiene gran importancia la mitigación porque refiere a reducir los efectos, entonces tendríamos que pensar en que nuestros profesionales tendrían obligatoriamente como meta disminuir la magnitud de esos eventos, la magnitud del daño. ¿Cómo podríamos hacerlo? Haciendo investigación que nos permita
preparar programas de prevención. Si hablamos de los diferentes proyectos de investigación que pudieran realizarse como profesionales, maestros en salud pública, maestros en ciencias, especialistas que quieren canalizar sus conocimientos para atender y participar en la recuperación después de un desastre, y pensamos en planificadores, administradores, demás, estaríamos pensando en que un planificador puede identificar los problemas, puede determinar las prioridades, movilizar los recursos, evaluar resultados y realizar ejercicios que permitan ir mejorando todos estos planes. Si hablamos de los expertos en nutrición y en alimentación, también tienen un papel de importancia en estas áreas, como profesionales de la salud. ¿Por qué? Porque estos profesionales de la alimentación, de la nutrición, pueden evaluar y vigilar la nutrición, planificar la ejecución y supervisión de acciones relacionadas con la nutrición de la población. Si hablamos de salud ambiental, tendríamos que pensar en el manejo del agua potable como una prioridad absoluta, el manejo de albergues, cómo nos deshacemos de los desechos propiamente, las basuras, las excretas, cómo manejamos los derrames de contaminantes, cómo prevemos esto como profesionales. Si somos médicos y nos interesan las enfermedades transmisibles, podemos también trabajar como profesionales aquí. Podemos saber, comunicar, preparar programas para el control de las enfermedades en grupos de personas. Podemos también hablar de las enfermedades transmitidas por vectores. Y aquí también es importantísimo. Salud mental, ya lo decíamos, que aunque es un área nueva en la que estamos incursionando, es básica, es importantísima. Epidemiología siempre ha tenido una participación, pero requerimos epidemiólogos expertos en manejos de desastres. Economía. Podemos evaluar los riesgos y las estrategias a seguir para manejar los recursos, cómo los controlamos, cómo es que afectó a nuestra economía y cómo podemos recuperarnos. Si hablamos de los servicios de salud, expertos en servicios de salud serían aquellos que, como profesionales en desastres, supieran administrar y manejar la asistencia médica, apoyar a las estructuras y a las unidades médicas. Y algo en lo que podrían manejar, trabajar o participar profesionalmente son los abogados, pero orientados al derecho internacional humanitario, para identificación de personas especialmente vulnerables, para la protección y garantías a las víctimas y sus derechos. Como pueden ver, un desastre, un fenómeno natural que afecta a la población, afecta a todas nuestras estructuras. Todos nuestros conocimientos tendrían que estar participando ahí para recuperar a la población, para recuperar la salud primeramente de la población. Bueno, un poco para finalizar esta conversación con ustedes, esta videoconferencia. Recuerden que siempre debemos conservar la calma. Sé que es a veces complicado, pero si vamos teniendo conciencia de esto, mejoraremos una situación que puede tornarse en accidente.
como indicaciones muy generales para los diferentes casos y que nos los hacen saber a través de las vías de comunicación. Cuando hablamos de huracanes, bueno, no hay más que protegerse en casa, proteger las ventanas, o si nos están dando la indicación, tendríamos que ir a los refugios temporales. Si hablamos de inundaciones, siempre pensemos que tenemos que ir al sitio más alto o, nuevamente, hacer inmediata atención a las indicaciones de los expertos en atención a desastres. ¿Qué sitio es el más seguro? ¿A dónde debemos acudir o permanecer en nuestra casa si no podemos movernos? Si ocurre un incendio, dadas las características, tendríamos que buscar la salida inmediata. Es importante que esa maceta no esté ahí en el paso. Muy importante. Que esa bicicleta no esté en las escaleras por las que pretendemos bajar. Si hablamos de un sismo, si sabemos que nuestra casa tiene una construcción segura, debemos permanecer en ella, porque es la más segura. No salir corriendo. Tengan mucho cuidado nuevamente con las cosas que pueden caer, con aquellos colgantes, el ventilador que está mal puesto. Cuando hablamos de fugas de gas, por favor, de ninguna manera, en el momento que se percaten, enciendan ninguna luz, en ningún momento, y ventilen de manera inmediata, hasta que se aseguren que efectivamente ya no hay gas. Esto significa que hay que abrir puertas, ventanas y cerrar de manera inmediata las válvulas del gas. Por eso hay que tenerlas bien ubicadas. Parecen indicaciones sencillas, pero que nos pueden salvar la vida. Y algo que también es importante, aunque pareciera no tener tanta importancia, es que en una maletita protegida del agua guardemos nuestros documentos más importantes, que la tengamos perfectamente localizada y que sepamos dónde están las llaves para salir. De verdad, es importante que nos aseguremos que tenemos todos los documentos que nos identifican, que pueden ser vitales, que después no sabemos quiénes somos, que de pronto nos piden una identificación y no la tenemos. Parece algo trivial, pero es muy importante. Bueno, les agradezco muchísimo su presencia. Espero que esto haya sido de su interés y que todos aquellos interesados en ser profesionales capacitados en estas áreas se empiecen a preparar ya, que realicen los estudios necesarios para que formen parte de este grupo que pretende ayudar a los demás, que seamos parte de la salud pública. Les agradezco su presencia y les agradezco su participación. Gracias.